Hablemos de lo que no existe. De episodio 21. Lugares malditos. Buenas noches, familia nocturna. Bienvenidos a un episodio más de aquí de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy nos acompaña Johanna. Johanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué Gracias. gusto tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Esto es un cliché. Gracias por invitarme. Oye, me dijeron por ahí que tienes varias historias para contar, ¿es cierto? Es cierto. ¿Qué te parece si, para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una y después vengan las tuyas? Ok. Muy bien. Lo que te voy a contar ocurrió aquí en Monterrey. Hace más o menos unos cerca de 10 años. Cuando la situación de violencia estaba muy fuerte en la ciudad, había una zona en el centro de Monterrey que digamos que se distinguía por tener ciertos espectáculos nocturnos. Pero un día ocurrió una tragedia. Había un lugar llamado El Sabino. Sí. El día de la tragedia del Sabino pasó algo muy raro. Dos amigos que se acostumbraban a ver en ese lugar habían quedado de verse ese día, pero uno de los dos llegó muy tarde, muy tarde, casi 2 horas de diferencia. Cuando el segundo amigo va llegando, ve que el lugar está acordonado, hay un montón de luces de patrullas y él se queda impactado por la escena. Ve que las personas se están movilizando para un lado y otro y hay muchos espectadores afuera queriendo saber qué pasó. Nota por un montón de signos, manchas de sangre en un lugar, casquillos de bala afuera en el piso, cosas muy notorias. Se entiende que era lo que había sucedido ahí. Se preocupa en el instante por su amigo. Dice que le pasó a Gabriel. Él había quedado de venir aquí y empieza a marcar el celular. El celular suena, nadie contesta. Y cuando está caminando por fuera del lugar, se topa a Gabriel. Y Gabriel está viendo hacia el Sabino, pero lo ve muy triste. Y se acerca y le dice: Gabriel, ¿estás bien? ¿Estás bien? Dice: no manches, me asusté muchísimo. ¿Qué pasó? Entonces Gabriel nada más voltea y le dice: dile por favor a mi esposa que la quiero mucho. Y cuando él se confunde, voltea al Sabino. Y cuando vuelve a voltear ya no hay nadie. Pasan semanas. Él no tiene noticias de nadie y no quiere acercarse a la familia porque también las circunstancias en las que se veía con este amigo no eran nada convenientes. Yo no sabía qué hacer. Estaba confundido y no había noticias realmente que le había sucedido a su amigo. Se topa con un conocido que vendía cosas fuera de ese lugar y le dice: güey, ¿tú supiste algo de lo de Gabriel? Y le dice: sí. Se metió. A los 5 minutos entraron los que tiraron. Dice: y él fue el primero que sacaron dentro de las bolsas. Entonces supo que realmente había hablado ese día con un fantasma. Johanna, cuéntame tu historia. ¡Qué miedo! Ahora que estuve reflexionando en estas historias, me di cuenta que si a mí me pasara algo así, no tendría como... No creo que tendría la fuerza como para reaccionar de una forma positiva. ¿Qué crees que harías en este tipo de circunstancias? Fíjate que soy muy miedosa. Es muy interesante que esté yo en este podcast en específico. Porque soy muy miedosa. No veo películas de terror nunca. Ni de suspenso, ni nada de eso. O sea, yo jamás he visto La Huérfana, El Aro, estas películas que son El Orfanato. O sea, los clásicos. Para nada. De terror, nada. Para nada. Soy bastante miedosa. Te decía hace rato como mis historias son muy sweet porque como que la forma en la que me fueron contadas, como fueron transmitidas a mí por mis abuelos, creo que eso de cierta forma las hace como
no sé si las vea como lejanas o no sé cuál sea el efecto que tengan en mí, pero no, nunca he sentido como miedo. Ok. ¿Sabes? Pero yo vivir la experiencia, no, o sea, veo ahora me pasó con Stranger Things la semana pasada. Claro. Que ni siquiera es un terror tan fuerte. O sea, Stranger Things es terror, ¿juvenil? pero sí, claro, como muy, pues sí, de los 80, ¿no? Hace como 2 noches no podía dormir con Stranger Things. O sea, dices, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no puedes dormir? Porque soy hipersensible a todo. Ajá. Al ruido, al movimiento, al sonido. Bueno, ya dije ruido. Al movimiento, a la luz, etcétera. Entonces yo vivo sola. Estoy como que en mi cama. Eso fue lo que me pasó hace 2 noches. Estoy en mi cama y entonces sentí que me jalaron una almohada porque duermo así con varias almohadas. Sentí que me jalaron una almohada. De pronto empecé a escuchar como en el techo. Y lo que hago, la forma en la que lo resuelvo es que voy como que a mi lado racional y digo, a ver, sonidos, gatos. Es que son los gatos. Es que es el viento. O sea, le tengo que poner como una imagen o el por qué es lo que está pasando. Es la forma en la que me tranquilizo. Cuando es muy intenso, de plano pongo música. Y es la forma en la que de cansancio me quedo dormida. Lo que haces es saturar tus sentidos para que no lleguen otro tipo de estímulos que te pueden generar miedo. Entonces tienes como literalmente una hipersensibilidad en cuestión auditiva, visual y kinestésica. O sea, sientes mucho, escuchas mucho, ves mucho. Sí. Y eso te perturba porque puede tener alguna explicación no racional y eso es lo que empieza a como intensificar el miedo. Ajá. Entonces, por eso le pongo, a ver, ¿qué es esto? Es el árbol. Es el árbol, es el gato, es la escoba que se cayó. O sea, a ese grado llego. O sea, tengo como la lavandería y es donde está la escoba, el trapeador y tal. Y esa noche de Vecna, así le llamo la noche de Vecna. Claro. Sonó algo y mi cerebro empieza como luego, ¿qué es que? Sí, la escoba. Y recuerdo el momento en el que dejé la escoba haya sido 2 días antes. Es como, sí, me acuerdo que dejé la escoba parada recargada en la pared. Entonces seguramente por eso se cayó. Empiezo como a justificar cada una de las cosas. ¿Te gustan? ¿Has visto alguna vez cómo hacen los efectos sonoros para las películas? Sí, claro. ¿Te consideras buena con tu oído? O sea, en ese aspecto de poder decir, para llegar a hacer este sonido, lo pudiera generar de esta manera, que no tiene nada que ver con, no sé, los golpes o el caminado de una persona y que lo hago con un trocito de madera pegando con una mesa. Claro. Cositas así. ¿Te consideras buena generando, o sea, ideas de cómo poder crear sonidos de ese tipo? Fíjate que no es algo que haya como hecho consciente, pero quizá, porque sí soy como más de la parte auditiva de las películas o de las obras de teatro, etcétera. Siempre me ha gustado más como los sonidos, la música, el ambiente como auditivo. Ok. Y justo volviendo a Vecna, mientras la estaba viendo, trataba como identificar de qué forma habían hecho, por ejemplo, la voz de Vecna. Y ayer vi un video de Jimmy Bauer que él tiene un rango súper bajo. Entonces, en el video está él grabando la voz con su, pues es su propia voz. O sea, uno piensa que está ahí como con efectos. Claro. Pero es él que alcanza rangos muy bajos. De hecho, su música, a mí me gusta mucho su música por lo mismo, porque es como oscura en ese sentido, en que usa tonos muy bajos y es como dark. Wow, no sabía ese dato. Sí, pero de hecho me nació como la necesidad de ver de nuevo uno de los capítulos donde ya se convierte en Vecna para poner más atención al tema de la voz, porque de verdad todo, mientras la estuve viendo, sí estuve como diciendo cómo lo habrán hecho, seguramente es un efecto. Trataba yo de encontrar la voz de él dentro de la voz de Vecna. Claro. Y no la encontraba, entonces por eso tenía yo esta necesidad de identificar dónde. Y hasta ayer que vi el video donde él está grabando, pero lleva su voz a una cosa así como muy baja. Muy baja. Vecna. Sí, sí, muy interesante. Justamente te hago esa pregunta porque
A veces, muchos de los miedos surgen por no tener tan trabajado el oído y no nos damos cuenta de dónde viene el sonido porque no identificamos cómo son los sonidos en sí. Cuando golpeas una madera con una madera tiene un sonido muy específico, metal con metal también. Cuando topas madera con cristal es otro, metal con cristal es otro. Una pared hueca suena diferente a una rellena, suena diferente cuando golpeas yeso, cuando golpeas no sé, puede ser un block, algo de cemento. Entonces, la identificación de sonidos en las personas hipersensibles les da un nivel de tranquilidad enorme. Es porque dentro de las fuentes de lo que nos da tranquilidad a los seres humanos es el saber qué está ocurriendo. Sí. Y cuando no sabes qué está ocurriendo y sientes que la situación está fuera de tus manos, eso instantáneamente te lleva al pánico. Y cuando estamos en situaciones de pánico, ya todo es una cadena que empieza a ser consecuente. Johanna, venga, ahora sí tu historia. Hace mucho estábamos en la secundaria, yo creo, y nos juntábamos en casa de un amigo, que era el que vivía al final de la colonia. Y en mi colonia, pues, había fábricas alrededor. Es una colonia muy céntrica. Entonces, enfrente de la casa de mi amigo había como una barda que tenía esta cortina de lámina. Y ahí era donde nos sentábamos, ¿no? Para ir al baño, etcétera, pues cruzábamos a casa de mi amigo y ahí entrábamos felices. Uno de los días, uno de los amigos, ahorita vengo, voy al baño, entra y cuando regresa le dice al dueño de la casa, oye, qué simpática tu abuelita. Y mi amigo como, ¿cómo? El dueño de la casa. ¿Cómo? Sí, pues tu abuelita la acabo de saludar, es súper simpática, me cayó muy bien, no la conocía. Y el dueño de la casa es así como de, pero mi abuelita está muerta. Obviamente todos salimos como corriendo, bueno, no corriendo literal, pero sí hubo como una reacción como general, porque no entendíamos aparte si era broma, si era en serio, si la persona que había entrado al baño estaba bromeando o tal, hasta que pues ya se hizo como una cosa súper grande de que vinieron los papás del dueño de la casa, sacaron así como fotos y era ella, y de que sí era ella, la acabo de saludar, estaba aquí sentada, platicamos, me dijo, sí, mijito, buenas noches y cosas así. Y pues ya tenía como años de haber fallecido, ¿no? La señora. Obviamente nos tardamos como un tiempo en volver a entrar al baño en la casa. Pero tiempo después me he dado cuenta, por eso cuando te la compartía te puse así como que muy general la situación. Porque me he dado cuenta que es una situación muy recurrente. Cuando conversé con mi familia que iba a venir para acá, les pregunté lo mismo, como alguna situación. Y me decían, sí, allá en Matehuala, no sé dónde, estaba el tío limpiando el jardín, etcétera, etcétera. Vino el suegro y le dijo, buenos días, ¿cómo estás? Se saludaron muy bien, tal. Sí, qué bueno, todo muy bien, etcétera. Se va. Cuando habla con los familiares de esta persona, vino y me saludó y aquí estuvo platicando, qué padre. No, pero es que él falleció hace 3 días. Entonces, estábamos como tratando de encontrar como el sentido a esta situación que se repite. O sea, todas las leyendas pues, son leyendas por algo y funcionan por algo y sabemos que la Llorona es la Llorona aquí en Sudamérica y donde quieras. Pero este tipo de situación en la que la persona viene a despedirse o a saludar o lo que tú me decías ahorita, de que dile a mi esposa que la quiero mucho, o sea, de pronto te hace creer que realmente cuando abandonas tu cuerpo, sigues como en un plano terrenal, ¿no? Por así decirlo, o sea, tratando de conectar con estas personas con las que no pudiste despedirte o decir algo, porque de verdad, o sea, ese día en casa de la familia fueron como 3 historias en las que se repetía la misma situación. Misma situación. Exactamente. Es que vino la suegra
y saludó al yerno y le dijo que cómo estaba, etcétera, etcétera. Y resulta que estaba ya muerta en no sé dónde, ¿no? Entonces, insisto, por más que quieras no creer o buscarle como el lado racional a las cosas, ya cuando lo ves así que se repite 1, 2, 3 veces, te hace como decir, bueno, ¿y si sí? Fíjate que estaba viendo un programa en el que Gus Gris, que es un podcaster, bueno, ahora podcaster, antes youtuber muy famoso aquí en México, entrevistó a una chica que se llama Abril Sandoval, que es de aquí de Monterrey. Esta chica medium psíquica explicaba un poquito acerca de esto y se me hizo muy interesante. Ella mencionaba que muchas veces dependía de cómo viviste para qué es lo que va a ocurrir después de morir. Y menciona que ella tiene como que este don de poder ver a las personas después de haber fallecido y tiene una especial facilidad de tener contacto con ellos. Y mencionaba que había diferentes tipos, que hay unos que ella ve que tienen como un halo de luz y por la sensación que le generan, ella sabe que son personas que ya pasaron a otro plano. No están como estancadas aquí. Saben que fallecieron. Y de repente, como si tuvieran la facilidad de acompañar a algunos de sus seres queridos aquí. Y ella las llama como almas que trascendieron. Okay. Pero que hay otros, y que son muchos, que cuando ella los ve, dices, se parecen mucho a un ser humano normal, pero la piel es un poco más pálida y normalmente están tristes. Y ellos son como almas en pena, pero en pena es una forma de mencionar el fenómeno en el que algunos no se han dado cuenta que fallecieron, y es por las circunstancias en las que se fueron, que algunos eran muy jóvenes, otros fueron accidentes, otros fueron formas inesperadas. Y entonces ellos de cierta forma están todavía aquí. Y comenta que este tipo de almas o espíritus especialmente son desgastantes porque están muy desesperados porque alguien los escuche, porque alguien les dé el mensaje a familiares sobre algo que está inconcluso. Pero hay algo muy interesante en este plano, y es que a veces son cosas muy terrenales, no son tan trascendentes. A veces son cuestiones de la blusa con la que los enterraron, la casa que están poniendo en herencia que no quieren que la vendan, el carro que se está utilizando tal persona y no lo está cuidando. Yeah. Y es como si todavía estuvieran muy anclados al plano material, no al mundo de nosotros, aun cuando, pues entre comillas, porque es difícil de determinar, pero como si ya no formaran parte de él. Y ahí, ya lo he mencionado en algunos podcasts, pero ahí es donde empieza a cobrar sentido entonces que muchas de las religiones, dentro de sus personas, digamos, sus exponentes más espirituales o que han profundizado más, muchas de las religiones coinciden en el no materialismo, o sea, en el no estar anclado a las cosas materiales. Y pareciera que ya viendo desde alguna perspectiva de una persona que parece que no es religiosa, sino que simplemente puede tener contacto, tiene un sentido porque te ancla a este plano. Claro. Qué locura, ¿verdad? Claro. Te tengo una historia A ver. que también ocurre aquí en Monterrey y tiene que ver con lo que me acabas de decir. Ok. Una persona vivía con su mamá en una casita que después de muchos años logró sacar gracias a un trabajo que tuvo mucho mérito para ir creciendo dentro de él. Cuando ya tiene su casa, lo primero que hace es sacar a su mamá de la casita de renta que tenía. Vienen a vivir juntos y la mamá a los pocos años se enferma y era una señora grande. Él la cuida, le dedica mucho de su tiempo y le tiene gran cariño porque sabe que fue gracias a su esfuerzo que está él ahora donde está. Y finalmente la señora fallece. Para él fue una gran pena. Pero menciona que desde siempre él se sintió como con ese contacto, que aunque ya se había ido, la persona seguía estando con él. Lo que pasa después es algo que no le ocurre a él, le ocurre a sus vecinos. Y pasa que sus vecinos, cuando él no está en la casa, se topan a la señora en muchas ocasiones, muchos de los vecinos de ahí. Como él, por su tipo de trabajo y su horario de trabajo, no tenía contacto con nadie, hasta un día que se hace una reunión de vecinos,
le empiezan a preguntar, oye, ¿por qué no trajiste a tu mamá? Y él dice, ¿cómo que no traje a mi mamá? Pues mi mamá falleció hace como 3 años. Y le dice, no, creo que no. Si cada fin de semana que vamos por tu casa, la señora está en la ventana y nos saluda. Es bien amable como siempre. Y pues él ya entró en llanto y entiende que el sentirse acompañado es porque realmente lo está acompañando ahí. Qué creepy. Qué miedo. Qué fuerte, ¿verdad? Fíjate que yo vivo en casa de mis abuelos, la que era casa de mis abuelos, y ya es donde vivo yo ahora. Y al principio me costaba un poco vivir ahí, pues por lo mismo, porque era la casa de ellos, ¿no? Yo creo que es fecha que no termino como de sentirme como mi casa. Okay. Sigue siendo la casa de mis abuelos. Pero a mí lo que me pasaba es que olía como si el horno estuviera horneando, como si estuvieran horneando algo. Mi abuela hacía un pastel, el pastel más básico de vainilla con betún de chocolate, que ella misma hacía el betún, no era betún comprado. Y al principio había días que me despertaba el olor del pan de vainilla que se estaba horneando. Los primeros días realmente me desperté corriendo a la cocina hasta que me di cuenta que de cierta forma seguía ahí, no sé, su esencia o este tipo de cosas. Ahorita ya no sé si por el trabajo, la velocidad de la vida, ya no presto como tanta atención, pero yo creo que fácil fue todo un año. Todo un año. Que yo seguía oliendo como que, abría la puerta y... ¿Y el aroma perduraba? Sí. Sí. O sea, y el horno vacío, con vasijas. Como todos los hornos. Sí, claro. Sí. Era una cosa muy curiosa. Y a propósito de mis abuelos y de su presencia, y siguiendo como con esta línea, pasó algo muy peculiar con mi hija. Yo creo que mi hija no tenía todavía el año, porque era cuando apenas se levantaba y se sentaba. Era todo lo que hacía, no caminaba, pero se sentaba. Sí, iba a cumplir el año apenas. Y una noche, mi hija dormía conmigo, yo hacía colecho. Entonces, una noche se despierta, se sienta y empieza a balbucear. Todavía no hablaba, pero decía hola, y ya, o bye, ¿no? No decía hola, decía bye, nada más. Entonces se sienta, empieza a balbucear y yo, para no mantenerla despierta más tiempo, me hice la dormida. Dije, si me despierto y la agarro, pues la voy a despertar más, ¿no? Ahorita cae. Pues ella se puso a platicar y ella estaba platicando, no sé qué. Y de pronto nada más decía bye, bye, bye. Se acostó y se durmió. Y yo, pues amigos imaginarios, ¿no? Que dicen que los niños siempre tienen amigos imaginarios. Sí. Nos despertábamos normal, guardería, etcétera. Llego al trabajo y les platico. Oigan, fíjense que anoche mi hija se despertó y empezó a hacer esto y no sé qué. Y me dicen, ay, pues es que fue el ángel que la fue a visitar. Hoy es el día del ángel. Y yo hice el día hoy cumpleaños mi abuelito. Mi abuelito se llamaba José Ángel y era del 2 de agosto, día del ángel. Hago este comentario de que yo, claro, pues es que hoy es 2 de agosto, hoy es el cumpleaños de mi abuelito, el que era dueño de la casa. Y entonces me dicen las de mi trabajo, pues es que tu abuelito te fue a ver. No, las lágrimas, la piel chinita. Perdón. Porque realmente fue como muy bello. O sea, yo sé que ella no, obviamente no alcanzó a conocerlos, pero entonces como ver, ya analizar, como recordar la forma en la que ella estuvo platicando. Todavía no tenía ni un año, todavía no hablaba, pero ella estuvo balbuceando, yo creo que fue como 5 minutos. Y con las manitas, quién sabe qué tanto le estuvo platicando. Entonces realmente fue muy lindo decir, wow, mi abuelito vino a verla, ¿sabes? Perdón, ya. Gracias por compartir. No me acordaba, fíjate, de esta situación hasta ahorita que lo dijiste. Sí, a veces siento que las personas queridas siguen estando en nuestro corazón, pero de todas maneras
Su esencia literalmente a veces no se va, y no necesariamente porque estén en pena, a veces están bien, pero es eso. O sea, cuando ya trascendieron, siguen a veces teniendo ese contacto con nosotros. Y hay muchas personas que dicen acerca de que se comunican con nosotros, a veces por medio de sueños. Conocí una persona que el día en el que pierde a su mamá se vino abajo muy fuerte. Y era una persona de un carácter muy fuerte. Se desmoronó por completo. Tenía meses así y tú lo veías, y aunque actuaba y seguía haciendo su vida entre comillas normal, lo veías que adentro le faltaba algo, que había una pieza importante que se había perdido y no se terminaba de encontrar. Uh-huh. Y un día tuvo un sueño muy raro por lo simple que estuvo así. Cuando él se va a dormir, su sueño es que él se levanta de la cama y está en el mismo lugar, pero es de día. Y donde despierta, su mamá está al lado. Y ella tiene un café y hay una mesa enfrente de ella y le dice: mijito, necesitamos platicar. Y tienen una plática de lo más normal, diciéndole acerca de las cosas que siempre le habían gustado, como que temas en común. Y ella le dice: oye, ya no estés tan triste, tú sabes que yo te quiero mucho y todo, y yo te he visto que estás muy triste. Y le dice: no, ya no voy a estar triste, ya entendí que estás bien y todo. A partir de ese día, regresó a ser la misma persona de antes. Y es algo muy extraño, pero él dice: yo no tengo sueños lúcidos, o sea, no es eso, pero este sueño fue otra cosa. Literalmente estuve con mi mamá. Dice: no es que haya soñado con mi mamá. O sea, esa persona con la que estuve ahí estaba viva, me estaba hablando, y no era algo que mi mente estuviera recreando. No te sé decir por qué lo sé, pero ya. Y el efecto que tuvo en él era algo impresionante. Entonces sí, a veces pareciera como que nos visitan de diferentes formas, ¿no? Voy a seguir con esta línea que tenemos ahora, porque justo estoy recordando otra situación. Mi abuela, seguimos hablando de los mismos abuelos paternos, que eran los dueños de la casa en la que vivo. Ok. Mi abuela era de la Legión de María, o sea, católica, apostólica y romana, ¿no? Entonces, yo no soy para nada religiosa. Cuando ella fallece, pues en sus últimos días, pues sus amigas de la Legión de María fueron a verla, rezaron con ella, fue el sacerdote, le dio la comunión, rezó, etc. De hecho, su último día lúcida, rezó el rosario completo. Pero cuando ya falleció, pues yo ya no, estas misas que hacen y esto, yo no había hecho nada. Pasado ya un tiempo, yo sentía como este resentimiento de las vecinas y dije: voy a hacer un rosario. No es algo mío, pero es algo que yo sé que a ellas les va a hacer bien. Aparte que les regalé detallitos que pertenecían a mi abuela y le dije: yo quiero que usted se quede con el rosario que le trajeron mis primos de Roma. Usted quédese con el rosario de pétalos de rosa, quién sabe quién, y así se los di. Una forma como de que la siguieran teniendo cerca, ¿no? Uh-huh. Le organizo un rosario en el porche. Yo tengo un jardín grande. Entonces estábamos rezando y algo que jamás pasa en mi casa, pero cuando te digo jamás, es jamás pasa en mi casa. Llegaron 3 colibríes al mismo tiempo, en el mismo momento. O sea, yo estaba como de espaldas al jardín. Bueno, no, un poco como de perfil. Y entonces estaban rezando y una de ellas me empieza así como que a hacer la seña, volteo. Y en el árbol más insípido que te imagines, 3 colibríes así volando, tratando de encontrar como dónde, pero pues no había dónde porque mi jardín no tiene alimento para colibrí. Y una de ellas nada más, la de al lado, así nada más me agarró la mano y me dijo: ¿sabes qué es ella, verdad? Y yo, así como ahorita, yo así como que muchas gracias, ¿no?
Obviamente después de ese día la relación con las vecinas súper mejoró porque como que se necesitaban este cierre también ellas, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que yo sentí muchísimo más. O sea, si ya tenía el tema del olor del horno, con este tema de los colibríes, pues la siento súper más cerca. O sea, sí fue un momento que significó mucho de decir, es que aquí están. O sea, me hizo sentirme más cómoda aparte, porque te digo, como que al principio decía, es que la casa de mis abuelos, la casa de mis abuelos. Y en ese momento fue como que ya me sentí más cómoda, como más tranquila, de, no sé, o sea, ahora que lo pienso, fíjate, algo que no había pensado en todo este tiempo, es como los dos ya se manifestaron de alguna forma. ¿Sabes? Claro, qué ya hermoso. te dieron su mensaje. Ajá, qué hermoso. Ay, muchas gracias. No lo había como... Hecho esa conexión. No había hecho la conexión de que ya los dos estuvieron en la casa, ajá, en diferentes momentos, pero ya estuvieron ahí los dos. Y de una forma linda, no de esta forma que luego escuchamos de que me tumbó el vaso, me perdió las llaves, No, realmente fueron visitas muy, muy lindas. Gracias por abrir estos temas. De hecho, quiero aprovechar este espacio para decir que justamente es el fenómeno que ha estado generando este podcast. Después de que escuchan las experiencias, las personas empiezan a acordar cosas que han vivido y muchos empiezan a levantar la mano y decir, oye, a mí también me pasó eso. Y aquí hemos platicado mucho de eso. O sea, esta parte sobrenatural no siempre tiene que ser terror. Uh-huh. Este canal sí va un poco enfocado para allá, pero realmente no todo tiene que ser terror y hay muchas experiencias inexplicables, sobrenaturales o paranormales que, aunque son cosas inexplicables, no son terroríficas. Al contrario, claro, dan consuelo. Uh-huh. Pero me recordaste cómo los lugares tienen sus propias historias y a veces son historias como que un poco ocultas. Hay un tipo en internet que se llama Mr. X. Uh-huh. Él tiene un canal que se llama Top Comics. Okay. Obviamente por el nombre podemos intuir que se trata de explicar cómics. Pero él comentó algo que no le pasó y eso es lo terrorífico. Es una de las anécdotas más raras que he escuchado. Lo que le ocurre es esto. Cuando él es adolescente vive con su familia en una casa en el Estado de México o en Ciudad de México, no recuerdo bien. Y pasan ahí durante una muy buena temporada, varios años. Para él era la vida de estudiante, todo era normal. Ya, está bien. Como 10 años después, en una plática familiar, la mamá casualmente le dice, oye, nunca te pregunté, ¿a ti también se te aparecían cosas en esa casa? Y entonces él dice, ¿cómo que sí se me aparecían cosas en esa casa? Y la mamá le empieza a explicar que ella durante años casi no podía dormir porque siempre al pie de la cama se le aparecía un señor negro con sombrero negro y gabardina y la hacía sentir muy incómoda durante la noche, pero para no alarmar a la familia no hacía ruido si no decía nada. Y eso estuvo pasando durante años. Y él empieza a sufrir uno de los terrores que son los más espantosos, que es en el lugar que tienes como tu santuario, Uh-huh. sentir que hay algo más ahí y tú no lo estás notando. Y hay otra historia que me la contó Alejandra. Y Alejandra me cuenta que cuando era niña tuvo una relación muy difícil con su mamá. Muy, muy difícil. Que especialmente en una temporada, cuando ella tenía como unos 12 años, su mamá era una persona de un carácter muy explosivo. Y era alguien sumamente irritable. De hecho, decía que ya a veces la sentía tan agria que prefería no tener ningún tipo de contacto con ella, porque cualquier contacto que tenía eran explosiones, pleitos, gritos. Sí, llegó un momento en el que tuve mucho resentimiento con ella. Ahora que soy adulta, me acerqué y le pregunté que por qué. O sea, ¿por qué actuaba así? ¿Por qué tan irritable? ¿Por qué tan explosiva? Si realmente no hacíamos nada para que reaccionara de esa manera. Y me enteré de algo que nunca estuve consciente en ese tiempo. Mi mamá me dice que nosotros éramos 3 y que ella nos quería proteger de todo. Y yo tenía un instinto maternal que la llevaba casi a la sobreprotección. Que en esa casa, al dormir,
algo se sentaba en la cama y una voz en el oído le decía: me los voy a llevar. Dice, entonces durante años no podía dormir porque todo el tiempo no quería gritar, no quería hacer ruidos, no quería alterar a nadie, porque sentía que eso le podía dar fuerza a cualquier cosa que era la que estuviera en la casa. Entonces ella tenía una lucha durante toda la madrugada por proteger a su familia y al día siguiente estaba muy irritable, muy cansada y deshecha. Cuando se cambian de la casa, ella empieza a cambiar mucho su actitud, pero para esto pasaron años. Y por eso lograron tener ese acercamiento. Y entonces Alejandra se da cuenta que la distancia había sido a raíz de quererlas proteger. Siempre hay historias extrañas en este plano. Esta historia me la contaron unos tíos y lo que pasó fue que un grupo de amigos, chicos y chicas, se metieron en un panteón en la madrugada como buenos adolescentes que van buscando aventuras en un panteón, ¿no? A ver qué encontraban. Anduvieron ahí entre las tumbas y después de un ratito comenzó a llover. Comienzan a correr, comienzan como a abrigarse, como a ver cómo, pues sí, como a resguardarse de la lluvia. Y uno de ellos se mete con una chica en una de estas tumbas que son como capilla, que tiene techito y estas así muy, muy nice. Se mete con ella y se quedan ahí unos minutos resguardándose de la lluvia y le dice él a ella: vamos aquí a quedarnos un ratito y pues ya cuando la lluvia se baje o cuando amanezca nos vamos. Y entonces ella le dice: pues te irás tú, porque yo aquí vivo. Y desaparece. Y desaparece. Desaparece. Y entonces el chico, obviamente en su pánico, pues ya no le importó la lluvia y salió corriendo a encontrarse con sus otros amigos, a buscarlos y a desaparecer de ahí, ¿no? Porque finalmente había hablado con alguien que ya no estaba con nosotros. Aquí en Monterrey, en la época probablemente de nuestros abuelos o tal vez hasta bisabuelos, estaba la fundidora, que ahora es un parque recreativo, pero cuando la fundidora trabajaba, fue en tiempos en los que no había tanta cultura como de protección. La maquinaria no era lo que era el día de hoy y realmente resguardar la seguridad de la gente no era tanto la prioridad. Hubo muchos accidentes. Y las personas que trabajaron ahí tenían varias historias. Desde los que cuando subían a los hornos escuchaban pasos que pasaban al lado de ellos y seguían subiendo. Sombras de personas que cayeron en algún momento en el horno y desde arriba veían a todas las personas abajo. Personas que tenían cara como de miedo, de espanto, que estaban como pidiendo ayuda y que los reconocían como excompañeros que murieron en un accidente dentro de la planta. Dentro de todas estas historias hay una que a mí me contó mi abuela y hace poco le escuché en voz de un comediante muy famoso de Monterrey, Sergio Mejorado. Uno de los hornos, estando un guardia en una noche resguardándolo, de repente se le aparece un tipo que dice que es uno de los ingenieros que viene de Estados Unidos para hacer revisiones. Y entonces le dice: quiero que me lo revises ya, porque tiene un mal funcionamiento y puede causar un accidente. Váyase a la revisión y en efecto, tenía un mal funcionamiento y al día siguiente lleva un reporte. Y entonces le dicen: no, pues muy buen trabajo y todo, pero ¿quién te lo pidió? Y ella le dice: fue el ingeniero tal. Y se los describe. Y le dicen: ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 6 meses. Este tipo falleció hace 10 años en la explosión de ese horno. Y esa historia, tal cual, yo ya la había escuchado cuando era niño, porque mi abuelo trabajó en una fundidora. Entonces, hay personas todavía que al regresar por las circunstancias en las que se fueron, siguen buscando proteger gente. Hay muchos tipos de entidades, para decir el otro lado. De hecho, yo no estoy aquí. Y desapareces. Ya me estoy. Oye, pero es que fundidora me parece a mí un lugar, no sé si interesante sea la palabra, pero me atrae mucho. No conozco muchas historias de fundidora, pero me atrae mucho
como todo lo que puede guardar. O sea, La historia. Sí. Lo lamentable es que ya las historias van a llegar a nosotros en este momento. Cualquier persona con la que yo platique, pues ya es una historia que pasó por 3 personas antes que... Teléfono descompuesto. Exactamente. Y sobre todo porque justo hace poco escuchaba un podcast que habla sobre la mente. Es un neurocientífico que te explica diversas cosas de la mente. Y nos decía que cuando platicamos un recuerdo, jamás lo platicamos como es. Sí. Ni siquiera si lo platicas al día siguiente de que te pasó o una hora después de que te pasó. Tal cual. O sea, así sea inmediatamente de que te pasó, no lo platicamos como es porque siempre alteramos de alguna forma, ¿no? Los recuerdos. Y que aparte conforme lo vamos platicando, se va sesgando ahí un poco como que el recuerdo y entonces, bueno, a veces terminamos platicando ahí con cosas de más o de menos. Y no es que eches mentiras ni nada, simplemente como que el cerebro así funciona. En una reunión de unos amigos, contando historias de terror, varios tuvimos experiencias juntos. Y justamente por lo de la memoria, uno recordó todas las experiencias y las contó, pero en todas las experiencias él se acordaba solo, que nadie lo acompañaba. Y ahí es donde en unas yo no estaba en la situación, en otras todos estábamos juntos y en otras no estaba nadie más que uno. Y nos dimos cuenta que en efecto, aunque habíamos vivido y habíamos platicado 1000 veces esto, la memoria no es fiable. Exactamente, sí, no es confiable. Entonces me pasa como esta situación que digo, ay, cualquier cosa que me platiquen de fundidora ahorita ya va a tener como cosas, elementos extraordinarios como para hacerlo más grande. Y a mí realmente lo que me llama la atención es, pues eso, o sea, cuánta gente pudo haber muerto ahí, cuánta gente, de qué formas pudo haber muerto la gente ahí, o sea, de qué formas tan horrorosas pudo haber muerto la gente ahí, qué accidentes tan espantosos pudo suceder ahí por el tipo de lugar de que trabajo. Era. Exactamente. Sumado a estas historias que tienen que ver más con la revolución, que si escondían oro, que si había ahí que si ahí estaba la riqueza de los empresarios de Monterrey guardada en una bóveda ultra secreta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, Fundidora me parece como un lugar extraordinario y aparte bonito para ir, ¿no? Wow. Pero nunca había escuchado lo de la bóveda secreta, ¿es cierto? ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, lo he escuchado. A ver, cuéntalo, en algún momento favor. lo he leído. No tengo como mucha info, pero recuerdo haber leído que en la época de la Revolución, en Fundidora fue donde guardaron pues sus... pues en aquel tiempo no había billetes y monedas y bancos como lo existe ahorita. Entonces que en Fundidora hay un lugar o existía un lugar donde pues la gente como de dinero, los importantes de aquel tiempo, guardaron sus lingotes de oro y sus joyas y sus monedas y como su riqueza. Wow. Porque pues, insisto, era la época de la revolución y como había muchos saqueos, ahí en Fundidora, que era, no sé, me imagino que el lugar más seguro, no sé por qué lo hayan contemplado, pero que ahí habían guardado todo. Te lo imaginas realmente como en las películas, o sea, una bóveda así gigantesca llena de lingotes de oro y de monedas y de cofres de tesoro, que si lo piensas bien en ese tiempo, pues quizás sí era una representación de la riqueza. Ok, sí, tal vez eran los usos de ese tiempo y es cierto. Me recordaste una historia que pasó en Linares. Ajá. En Linares vivía la abuelita de una conocida mía. Y me decía que ella no quería tener contacto con su abuelita porque siempre había sido una persona muy creepy. Y que cuando interactuaba con ella como que era una persona con muchas supersticiones, demasiadas creencias espirituales, muchas prácticas bastante cuestionables. Entonces ella decía, yo siempre me quise mantener alejado. Pero había dentro de las cosas que hacía su abuelita, había una que sí le llamaba la atención. Siempre pedía que en el cumpleaños todas las familias le regalaran un crucifijo y que fuera diferente. Entonces, los que iban a visitarla decían que estaba de miedo, que el cuarto de ella estaba tapizado en crucifijos. Todas las paredes, muebles, en todas partes había crucifijos. Cientos. Porque no nada más esperaba los de las familias, sino que gente alrededor, conocidos y ella misma compraba. No entendían bien por qué esa costumbre. Cuando pasa mejor vida la señora, esta chica
llega a conocer una historia que se la cuenta una vecina de la abuela. Y le dice, es que tu abuela se enemistó con gente de la petaca. La gente de Nuevo León sabe a qué nos referimos. Los que no, es que ahí es como la cuna de muchas cuestiones relacionadas a la brujería. Y dice, y tu abuela sufría mucho y pedía que le regalaran eso porque para ella sentía que lo protegía. Cuando van a sacar las cosas de la casa de la abuela y entran en esta habitación que estaba espantosa, al levantar el colchón, descubren puras cosas relacionadas a la brujería que estaban metidas dentro del colchón, en la base de la cama y entre el colchón y la base. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién sabe? Linares, Nuevo León. Linares. La petaca. Linares tiene un lugar muy especial en mi corazón porque te decía hace ratito, de allá son mis abuelitos maternos. Y particularmente con la petaca porque mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuela, ellos pues, vivían en Linares, en un lugar que se llamaba Losada, Hacienda Losada. Aunque de niña siempre lo escuché como una sola palabra, Losada. Ok. La hacienda de Losada. Pero mis abuelos pues vivían allá. Mis bisabuelos, perdón, vivían en esta hacienda Losada y tenían pues sus tierras y las trabajaban y etcétera. Entonces platicaba mi abuelita que mi bisabuelo venía en su carreta, ya sabes, la carreta, el caballo, arreando el caballo, y que venía una de las Marías volando sobre la carreta de mi abuelo. En la petaca, para las personas que no son de aquí, se supone que vivían las 3 Marías, que son estas 3 grandes brujas, que son las que hicieron toda esta fama de la petaca. Creo que eran hermanas. Okay. No sé si se llamaban Marías, pero así les llamaban las 3 Marías. Bueno, así me lo platicaba mi abuelita. Eran las 3 Marías, que sí eran hermanas. Las 3 Marías que eran hermanas y eran las que estaban ahí en la petaca. Entonces venía mi bisabuelo en la carreta, venía a la labor, que viene de una de estas sobrevolando. Mi bisabuelo saca la escopeta, le apunta, lanza como un tiro al aire y ella cae. Y cuando ella cae le dice, no me hagas nada, Froilán, no me hagas nada, porque pues aparte se conocían. No me hagas nada, Froilán, no me hagas nada. Mira que tengo mis hijos en la casa, me están esperando. Y pues mi abuelo, que aparte se acostumbra que a las brujas o a las lechuzas les dices groserías como para espantarlas. Pues le dijo así, de groserías como, pues sí, hija, tú tal por cual, pero ¿qué estás haciendo aquí? Porque si tienes tus hijos en tu casa, pues ¿por qué andas haciendo tus males? Es que es lo que soy, que era la respuesta que ella le daba. Es que es lo que soy, no lo puedo evitar. Así soy. No, pero mira que hay una media discusión. Total que al final mi abuelo la dejó ir. Y ya, él siguió con su camino. En ese momento yo no imaginaba, o yo más bien, pues, insisto, yo era niña cuando escuchaba todas esas historias y me imaginaba a la brujita volando en su escoba, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo le apuntó? ¿Cómo sucedía? Ya cuando crecí, cuando era adolescente, teníamos un tío en Los Cavazos, muy enfermo. Había una lechuza afuera y mi abuela salió a echarle sal 3 veces para espantarle y le decía groserías. Ahí fue donde me enteré que la leyenda cuenta que las brujas toman forma de lechuza. Entonces ya conecté con que la forma en la que la bruja, esta María, estaba sobrevolando la carreta era en forma de lechuza. Y le apuntó y por eso me decía mi abuela, tu abuelo le tiró tiro al aire y ella cae convertida en mujer. A mí no me hacía como sentido, pero era eso, que las brujas se supone toman forma de lechuza. Pues cuando mi abuelo tira este balazo, ella cae convertida en mujer y le dice, ya no me hagas daño, etcétera, etcétera. Fíjate que no sé las cuestiones de las brujas, de qué tipo de magia sea, porque ahora he ido sabiendo que hay muchos tipos de magia, pero parece un poco como lo de los nahuales, ¿no? Que toman forma de animales. En el caso de los nahuales, no he escuchado mujeres, he escuchado siempre hombres, que toman formas de diferentes tipos de animal. Pues pareciera que es ese tipo de magia o de poder. Y hay una historia que me contaron que
no la tenía planeada para este podcast, pero me lo acabas de traer en mente. Fue algo así. Era un sembradío de palma africana. Okay. Esto en Oaxaca o en Chiapas. No recuerdo bien dónde era el lugar. Y una familia se dedicaba exclusivamente a eso. Lo que empieza a pasar es que empiezan a sentir que algo los está acechando cuando van a recoger el fruto de esta palma africana, que exactamente no sé ni qué sea lo que recogen de esta palma. Pero entonces, un día sale la mamá de la familia, se adentra mucho dentro de estos sembradíos que tenían y empieza a escuchar que entre los árboles suena una risa. Dice, pero era una risa que realmente ya la empezó a poner como con los pelos de punta. Empieza a escuchar movimiento, pero a la altura de ella no era el vuelo de ningún ave. Voltea al lugar de donde viene el sonido y dice que no ve nada, pero una fuerza, algo se metió dentro de ella. Y a partir de ahí su vida fue un caos espantoso. No podía dormir, todo el tiempo tenía miedo, tenía ataques de pánico constante. En muchas ocasiones no podía respirar. Cada vez que dormía solo tenía pesadillas. Fue con doctores, fue con psicólogos. Intentó limpias. Hizo todo. Después de muchos meses de haber tenido varias enfermedades, después de ir a una limpia, alguien le dice ahí, no hay forma de sacarlo, es hasta que esa cosa quiera. Dicen que, si mal no recuerdo, pasaron como 7 años hasta que la señora un día ya se empezó a sentir bien. No. Entonces, y dijo, parece que ya se fue. A la fecha no saben qué fue lo que se estaba riendo ahí, pero creen que fue como algún tipo de espíritu que estaba buscando un cuerpo que manejar. Tipo Chucky. Tipo Chucky. Bueno, ese es el del vudú, ¿no? De una persona que posee. Sí. Ajá. Que hace como que está muriendo y entonces como ya está muriendo el asesino, bueno, esa es la película, como ya está muriendo el asesino, ajá, entra en el muñeco. Fíjate que ahorita que dices esto, me acordé de esta historia que esta sí era de las que no me daban tanto miedo, pero son las que usaban como para que yo me portara bien. Digo, nunca fui mal portada, pero era como una medida precautoria. Ok. Contaba mi abuela que allá en Linares había pues una mamá con su hijo. El hijo se llamaba Hipólito. Ya estamos hablando de una persona grande, no sé, 18, 20 años, ponle. Pero era muy mal portado. ¿Cómo te portas mal a los 20 años? Pues borracho, mujeriego, todo lo que se te ocurra, ¿no? No trabajaba, etcétera, etcétera. Respondón, le hablaba mal a la mamá, le decía, era una persona como mal portada. Y pues la mamá, como buena mamá abnegada, pues le pasaba todo y era como que pues era muy sumisa, ¿no? Con él. Entonces un día el tal Hipólito se mete a bañar, pues en una bañera, y cuentan que cuando se mete, o sea, que como que se metió al agua, pero se metió como completo, y entonces cuando sale lleno de pelo, como un hombre lobo. Okay. Se espanta, empieza a gritar, llegan los vecinos, ¿qué te pasa? Y él pues ya metido en la bañera como que con todo este pelo. Mi abuela decía esta expresión que me daba mucha risa, pero decía que se había puesto pachón. No, era como que se puso pachón, me decía. Pachoncito por peludo. Pachón, ajá, por peludo, ¿no? Sí, se puso pachón. Y bueno, empezaron a venir los vecinos. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues nada más me metí al agua, el muchacho aterrado, llorando en las lágrimas, y alguien trajo a la mamá, que seguramente andaba en algún mandado o algo, y le dijo al muchacho, es que tú eres muy malo con tu mamá, tienes que pedirle perdón, porque esto es un castigo de Dios, porque eres muy malo con tu mamá, porque todo el mundo se daba cuenta que era violento, etcétera. Trajeron al sacerdote, puso agua bendita. Obviamente el muchacho estaba, perdóname mamá, no vuelvo a hacer, yo gracias por
todo lo que has hecho por mí, etcétera, etcétera. O sea, realmente como que tuvo su momento de quiebre, Hipólito. Y que vino el padre, echó el agua bendita, que lo volvieron a sumergir en el agua y que cuando salió del agua ya no había nada. Estaba bien. Ya estaba bien. Que había quedado todo ahí en la bañera esta. Veto a saber si lo usaban solo para que yo me portara bien y fuera una niña buena o o como qué había detrás de esto, pero eran como situaciones, insisto, como muy comunes en la época de que si te pasaba algo era como un castigo por lo que estabas haciendo. Claro, sí. Claro. Y era el tipo punitivo y como para darte ciertas restricciones o valores, ¿no? Pero mezclados con el miedo. Claro. Hay un youtuber que muy pocos conocen, aunque tiene muchísimos followers, que se llama Drax. Drax es un tipo que utiliza una máscara como de espartano para hablar y siempre habla de computadoras y de componentes de estos aparatos. Sin embargo, cada Halloween aprovecha para contar historias que ocurren en su familia. Okay. Y él cuenta que toda la cuestión del terror no le resulta ajena, porque parte de su familia tuvo como prácticas muy oscuras durante mucho tiempo cuando él era niño. Entonces él llegó a vivir sucesos sumamente aterradores, pero que sabe que las cuestiones sobrenaturales existen y que la parte oscura puede llegar a ser muy, muy oscura. Y una de las situaciones que vivió es que uno de sus tíos hacía pactos. No especifica exactamente qué, de qué tipo, pero dice que un día las cosas no surgieron bien, las cosas estaban saliendo mal. Y le marcan a la casa de donde están él y su familia para hablar con el papá, el hermano de este señor. Y le están diciendo, tu hermano hizo un pacto, las cosas salieron mal y te necesitamos ya. Entonces él le habla a Draxito en ese tiempo cuando era niño y le dice, acompáñame. Necesitas saber por qué no nos llevamos bien con el resto de la familia. Entonces él dice que fue algo muy impactante. Cuando llegan a la casa de este tío, se escuchan muchísimos gritos. Dice, pero no eran gritos de una persona, eran como bestias, personas, muchos gritos dentro de la habitación. Y se ve abajo como una luz que se está moviendo continuamente, como si hubiera un montón de gente allá adentro y estuviera danzando alrededor de una fogata. Algo espantoso. Mi papá estaba ahí y me dice, no vas a entrar. Y hagas lo que hagas, no salgas corriendo, espérame a que yo termine. Mientras él escucha la conversación que tiene el papá con sus hermanas y les dice cuánto tiempo tiene ahí, de como 1 hora. ¿Qué estaba haciendo? Pues ya sabes. Entonces, no podemos entrar nosotros, tienes que ser tú. Entonces, arréglalo. Cuando abre la puerta el señor, se acaban los sonidos y lo que Drax llega a ver es una habitación toda manchada de sangre alrededor y no hay nadie adentro. Jamás volvieron a ver al tío. Mutó en... ¿Quién sabe? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es que, digo, independientemente si crees o no crees, yo creo que sí hay que ser como muy respetuosos de todo eso. O sea, yo no es algo que haría, ni es algo que haga, ni que he hecho nunca, pero tampoco tendría el valor como de burlarme o si tú me dices de que, ay, me está pasando esto, creo que me están haciendo algo, como descalificarlo. No. No, pues, porque lo que sí creo es que somos energía, o sea, realmente sí la energía que tenemos y que compartimos y la energía que hay como en el ambiente siempre nos impacta de alguna forma. Entonces, pues si hay una persona como canalizando esta energía negativa para que te pase algo malo, sea como sea, matando una gallina o quemando una vela o lo que sea que esté haciendo, pues probablemente sí puede pasar que te pase algo malo. O sea, si es que tal vez hay diferentes planos aparte del material, ¿no? Definitivamente. Fíjate que hace tiempo vi el documental de René Pérez, el residente, el cantante de Calle 13. Sí. Se hizo una prueba de ADN para ver
todas las raíces que tenía, ¿no? De dónde venía su historia, ¿no? Y entonces ya le sale que pues de Siberia, de Tokio, de Puerto Rico, obviamente, y de muchos lugares. Y uno de los lugares que le parecía era Sudáfrica, era algún lugar de Sudáfrica. Y este lugar de Sudáfrica, el que se supone tiene raíces, hace esta práctica del vudú. Ok. Y entonces ahí me di cuenta que malamente estaba yo como... Realmente estaba malentendiendo lo que era el vudú porque la única información que tenía era lo que me daban en las películas o en las novelas o lo que sea, que es el monito con los alfileres, ¿no? Claro. Y no, o sea, realmente para ellos es algo rutinario, es algo de su vida diaria, es como lo que practican normal para ellos. Para nosotros es como de, ay, la magia vudú. Y para ellos es algo súper cotidiano. Incluso salen ahí como sacrificando una paloma y tal. Casi estilo de vida, por así decirlo. Sí, o sea, es súper común. Es su religión, ¿no? Entonces, pues definitivamente algo hay, o sea, algo existe que no lo podamos ver o que no sea tangible o que no creamos en ello, no quiere decir que no exista. Qué bueno que lo acabas de poner de esa manera. Justamente retomando a este comediante Sergio Mejorado, Chico Mejorado, que es parte de la Diablo Squad de Franco Escamilla. Él platica en una entrevista que él sí cree en las cosas sobrenaturales por experiencias que le contaron en su familia. Y maneja dos historias que son, digamos, contradictorias en relación a la Ouija, que es ese plano en el que no sabemos si es bueno, si es malo, si es blanco, si es negro, pero es más allá de lo comprensible. Son esas cosas que parece que no existen, ¿no? Y él maneja que en la primera historia, su papá, junto con unos conocidos, se ponen a jugar a la Ouija. Y al momento de jugar a la Ouija, se empieza a mover la tabla. Y el mensaje que les da es, dile a tu tío tal. Vamos a ponerle, ahí mismo dice que no quería revelar nombres, entonces vamos a inventar los nombres aquí, a tu tío Juan, que contacte a su hermano Luis. Y entonces, como que era un mensaje medio raro, que no le hizo mucho sentido, y le habla al amigo con el que está y le dice, tú le estás moviendo. Y le dice, no, te juro que no. Y dice, bueno, pues vamos a contactar a Juan para que le hable a Luis. Bueno, pues resulta que gracias a ese mensaje, Luis se salvó. El tío Luis y el tío Juan tenían muchos años de no hablarse, se habían peleado. Como era en estos tiempos en el que la familia no era tan cercana, pues no, nadie tenía, ni siquiera estaban enterados de esto. Pero ese hermano Luis en ese momento traía una situación en la que sí estaba padeciendo una situación de salud muy grave y estaba muy mal cuidado en otra ciudad. Gracias a esa llamada pudieron contactarlo con los hijos y con sobrinos y lo sacaron a tiempo. Si hubiera estado 2 días más, parece que no lo hubiera logrado. Entonces él dice, bueno, en ese contacto nos permitió salvar a un familiar. Pero es como un instrumento que es una ruleta rusa, porque no sabes realmente con qué estás contactando. En la otra historia que él cuenta, un tío reúne a su esposa y a alguien más en su casa y empiezan a hacer la Ouija. Y de repente todas las ventanas que estaban cerradas se abren de golpe y la esposa, que era la que estaba llevando como el movimiento de la tabla, de repente dice, no me puedo mover y le empieza a cambiar la voz. Y dice, algo se está metiendo. Entonces el tío toma la Ouija y la avienta. La esposa nunca quiere contarle a nadie qué fue lo que vivió ahí, pero le cambió tanto que se vuelve una persona profundamente religiosa. Y a partir de ahí, todo el tiempo está en cuestiones de rezos de rosario para buscar como este tipo de, pues no sé, supongo que protección o estar ya libre de eso. Claro. Pero justamente son como que este plano en el que estás sintonizando y no sabes exactamente qué señal es la que estás entrando en sintonía. Sí, así es. Nosotros teníamos una Ouija en la prepa. Nos compramos en Soriana. Era una Ouija de la marca de el Monte Carlo. Mundial, sí, ajá. Pero igual tuvimos así como situaciones muy peculiares. Y
era muy interesante cómo rechazaba a ciertas personas. Y le creo porque yo estuve ahí. O sea, yo estuve ahí mientras se movía y yo fui de las personas que decía, es que no la estoy moviendo yo. Te prometo que se está moviendo sola. Y paramos cuando una persona con la que contactamos nos citó un día en específico a una hora en específico. No recuerdo ni el día ni la hora, te soy honesta. O sea, fue hace 20 años. Pero recuerdo que lo conversamos con una maestra que casualmente también era psicóloga criminalista, creo. Y nos dijo no. No, porque entre esta hora y entre esta hora se abre el portal de quién sabe qué, y si ustedes dejan entrar a alguien, luego se les va. O sea, nos contó así como una historia que nosotros dijimos, ok, no. Lo interesante de toda esta historia, ponle que la gente con la que hablamos de alguna forma lo movimos, éramos nosotros. Ok, todo eso lo puedes ponerlo como en el lado racional si quieres. Lo que nunca logramos entender era que no podíamos deshacernos de ella. ¿Qué pasaba con la Ouija? Siempre volvía. Siempre volvía. Siempre la tirábamos y volvía. Siempre se la llevaba a alguien o sea, siempre estaba ahí la Ouija. Al final no recuerdo si alguien la quemó. Realmente no sé dónde quedó, pero sé que todos tratamos de tirarla y no podíamos tirarla. O sea, no podían tirarla o después de tirarla regresaba. Sí, era como que la dejabas, no sé, en la basura o algo y de pronto era como que, chis, yo la había puesto en la basura. No, pues a lo mejor no la pusiste, te decía tu mamá en tu casa. A lo mejor no la pusiste, pero a lo mejor no la tiraste. Y yo, pues que yo la puse en la basura. O sea, era una cosa muy peculiar que nos pasó a las personas que la compramos, porque la compramos entre todos. Pero no podíamos deshacernos de la tabla. Con estos casos que llevan varios que me cuentan, sería interesante saber si lo que está pasando es que alguien le está transportando, alguien que no vemos, o se está materializando. Porque me han contado inclusive que las destruyen. Y vuelve. Yeah. Y está intacta. Yeah. Entonces es realmente qué está sucediendo ahí, ¿no? Claro. O sea, pudiera ser una cuestión de espacio-tiempo, pudiera ser una cuestión de rematerialización o que algo o alguien la está moviendo de un punto a otro. Claro. Pero bueno, también esperemos que nunca lo sepamos por nuestra salud mental. Yo no vuelvo, te lo prometo que yo no vuelvo. Jamás volverías a jugar. A jugar jamás, pero jamás. O sea, en aquel momento fue un impulso juvenil. Estábamos en Soriana comprando comida, la vimos y dijimos, bueno, va. Jugábamos en un lugar en el que nos juntábamos, que le decíamos Las Tortas. De hecho, está a una cuadra del set, ahí en Amado Nervo, sí, pero ahí entre Ruperto y Aramberry. Y no vuelvo, porque aparte tenía esto, o sea, recuerdo que llegó una de las amigas, traía un crucifijo y no nos habíamos dado cuenta que tenía el crucifijo, más bien no le habíamos puesto atención y entonces empezamos a jugar y es que se vaya Lore. Y decíamos, pero ¿por qué si la vez pasada sí jugó con Lore, no? Que se vaya Lore. Y entonces como que, ¿qué pasa? Hasta que dijo, es que Lore trae la cruz, será por la cruz. Y empiezas como a entender cómo... Empiezas a hilar. A hilar, ajá. O también una vez nos sucedió que llegó un maestro que ahorita le mando saludos y nos está viendo. Se llama Víctor Martínez, es el director o no sé qué de Noticias de Multimedios. Él era mi maestro de periodismo. Y me recuerdo que llegó y ya no quiso hablar. Y era como que, pero estábamos muy bien jugando, porque aparte jugamos a la hora del lunch, ¿sabes? Y recuerdo que él siempre nos decía como que, ya dejen esa cosa, no sé qué tanto, ¿no? Y entonces estábamos jugando y él entró así en el saloncito donde jugábamos y ya no quiso. Entonces, sí son ciertas cosas que, insisto, o sea, tratas como de encontrarle la razón y decir, pues es que como para no creer, pero luego hay otras que dices, ¿cómo le hago para no creer cuando todo apunta a que algo está pasando ahí, ¿no? Franco Escamilla ya ha dicho en varias ocasiones que él es una persona escéptica, pero también muy temerosa y que todo el tema de lo paranormal para él es preferentemente ni siquiera abordarlo. Pero dentro de sus muchas giras me he enterado que le han pasado dos cosas. La primera ya la conté en podcasts anteriores, fue en un teatro. Si mal no recuerdo, fue en Matehuala. Pero hay una anécdota que le ocurrió a todo su equipo. Y esto ocurrió en Aguascalientes.
Si mal no recuerdo, fue un lugar que se llama Hacienda La Noria. Ok. En ese hotel tenían varios cuartos. Es un hotel muy antiguo, por lo que entiendo. Y en uno de los cuartos era en el tiempo en el que todavía estaba, no sé si ubicas a Poncho de Anda. Poncho de Anda y Cristian Mesa. Son dos de parte de este equipo de la Diablo Squad. Ok. Ellos están en un cuarto y dicen, oye, pues estamos solos, ¿qué hacemos? Saca el PlayStation, vamos a ponernos a jugar. Y mientras estaban jugando, ¡pum!, se apagaron una luz. Y entonces uno reacciona y dice, chinga, se apagó una sola luz, pues ve y préndela. Pues, ya va, la prende y se enciende la luz. Después se escucha donde se cae un llavero, pero el llavero no cae cerquita de donde estaba. Lo ven y está casi a 1.5 metros de donde lo habían dejado. Bueno, ok, llevan dos cosas, no pasa nada. Pum, se apaga otra luz. Y entonces ya dicen, ¿sabes qué? Ya eso no está padre, güey. Y le dicen, hombre, pues vamos a seguir jugando, no es nada del otro mundo. Pues es, por alguna situación está sucediendo. Y de repente, estando uno al lado del otro, a Poncho de Anda se le enciende el celular y le entra una llamada de Cristian, el que tiene al lado. Y le dice, ¿para qué me estás hablando? Dice, güey, mi celular está allá. Y entonces van y revisan el celular de él. Y sí estaba haciendo una llamada. Entonces dice, no, claro que no voy a contestar. Y le dice, ¿sabes qué? Uy, ya. Una más y nos vamos. Donde dice eso, se apagan todas las luces a la vez. Se salen de ahí. Digo, a gritos y sombrerazos estaban muy asustados. Al día siguiente llega Franco Escamilla, que todavía no estaba con ellos. Y le dicen, nosotros ya no queremos dormir en esa habitación. Dentro de su equipo hay un tipo, o bueno, había en ese tiempo, el cuate que le servía mucho como, ¿cómo se llaman estas personas? Como el portero, el que detiene a las personas y en situaciones de conflicto es el que entra al quite. Okay. Como un tipo de guardaespaldas que es de apodado El Muerto, que también es chef. El Muerto maneja mucho esta cuestión de tipo santería. Y entonces él dice, bueno, eso que no quieren ir a la habitación, ¿por qué es? Ya les platican todo lo que pasó y dice, déjame ir a ver la habitación. Normalmente este tipo se distingue por no tenerle miedo a nada, inclusive a cosas extrañas. Uh-huh. Se va y regresa, no sé, a los 20 minutos. Y les dice, hay una mujer que vive en esa habitación y yo ya no quiero regresar ahí. Y no, ya no vayan a esa habitación. Entonces, oye, pues empieza a hacer el morbo entre todos de realmente está pasando algo, ¿no? Mientras ese día tienen que hacer el show ya en el teatro, pues estando en el teatro llega otro miembro de la Diablo Squad, que es el Macario Brujo, y habla con el Poncho de Anda, que era el que le habían pasado estas cosas, o con Cristian, habla con uno de los dos involucrados en los primeros sucesos, y les dice, pues, ¿qué les parece si antes de que acabe el espectáculo vámonos para allá? Quiero ir a ese cuarto. Y le dicen, oye, ya entró este otro tipo que tú sabes que él maneja esas cosas y nos dijo que ya no fuéramos. Y vamos. Pues los convence. Van para allá. Y él empieza a hacer oraciones. Y él maneja mucho esta cuestión como de conexión energética con el todo, con el universo. Y tiene sus propias creencias el Macario. Entonces empieza a hacer sus oraciones. Y si justo al momento en el que acaba, ¡pum!, se prenden todas las luces del cuarto al mismo tiempo. La situación es que parece que la mesa reñoña, a raíz de saber que estaba ocurriendo todo eso, deciden grabar un episodio ahí y ese episodio está en internet y pasaron cosas. ¿Qué otra historia tienes por ahí, Johanna? Ay, pues en los teatros es muy... Es habitual, ¿verdad? Es muy común, Y yo creo que tiene que ver justo lo que acabamos de decir, o sea, la energía que hay ahí. No solo la energía de los actores, sino la energía de los personajes. O sea, cuántas historias se cuentan en un teatro, cuánta gente muere, cuánta gente, cuántas lágrimas, cuánto... O sea, es algo de nunca acabar. La cantidad de historias que se han contado ahí, la cantidad de situaciones que han sucedido en un escenario. Y
Y hace muchos años era nuestra primera, era mi primera experiencia profesional. Hicimos una obra que se llamaba Mujeres Anacrónicas. Y la hicimos en un teatro que se llama Teatro Espacio, que está en la Facultad de Artes Escénicas. Y este teatro, que es muy lindo, es un teatro maravilloso porque está construido de tal forma en la que puede funcionar para cualquier tipo de escenario. Convencional en el que está el escenario y el público, o tipo arena en el que está la acción en medio y la gente. O sea, las gradas se mueven. Ok. Como las gradas se mueven, pues puedes acomodar al público donde tú quieras y ya lo haces a tu favor. Es un teatro muy lindo, pero está como para abajo. O sea, si tú llegas a la facultad, entras como en el lobby y luego bajas escaleras porque la construcción está así. O sea, la Facultad de Artes Escénicas está en el cerro, a las faldas del cerro, allá en Mederos. Era un domingo, creo, y habíamos llegado poquitas. Éramos 6 actrices, asistentes y el director, pero habíamos llegado solo unas cuantas actrices. Y los camerinos están como en línea y yo estaba en este primero. Y mis compañeras estaban en el siguiente. De hecho, Dana, que vino contigo hace tiempo, era una de las mujeres anacrónicas también. Ok. Y creo que ya está en ese camino acá. Pero había una de las actrices que se llamaba Gaby. Bueno, se llama Gaby. Y ella todavía no llegaba. Entonces estaba yo maquillándome y empiezo a escuchar que gritan, Gaby, Gaby. Y ya, pues, quién sabe. Alguien le está hablando, ¿no? A lo mejor ya llegó y nos saludó, no sé. Yo soy como en lo mío, ¿no? Porque aparte en aquel tiempo acostumbramos la musiquita y eso que ahorita ya obviamente no hacemos porque pues hay un proceso de preparación del personaje que en ese tiempo pues, estábamos en segundo semestre. Entonces teníamos la música, no sé qué, pues no. Pero de pronto este grito era como muy insistente. Gaby, Gaby, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde está Gaby? Vamos al camerino de al lado donde se supone venía el sonido y pues no había absolutamente nadie. Fuimos al área del escenario, recorrimos todo el teatro y no había nadie. Entonces, suena bastante simple, pero en ese momento realmente estábamos bastante pues asustadas porque el grito era muy claro. O sea, era bastante claro que le estaban gritando a Gaby que aparte todavía no llegaba. Pues nos encerramos todas en un camerino, las que estábamos. Nos encerramos en un camerino y hasta que llegue alguien. Porque sí duró como un ratito. Aparte no era un grito como de llamado, era un grito como con lamento. Con lamento. Ajá. Entonces, nos encerramos en mi camerino, que te digo era el primero. Y ya para empezar a textear de que qué onda, qué hora llega, porque no había WhatsApp en esa época, ¿no? Entonces era como que qué onda, qué hora llegan, ya estamos aquí, etcétera, etcétera. Entonces ya empezaron a llegar los técnicos y tal. Cuando llegan los técnicos ya les platicamos de que, oigan, es que había una señora llamándole. Ah, sí. Nosotros como... Así pasa. Ajá. Y nosotros como que, sí, claro, todo el tiempo. Pero ¿cómo? Pues te acostumbras. Me acuerdo que nos dijo el buen Salo, que era el técnico jefe del teatro en aquel tiempo. Es que te acostumbras. Y yo, Salo, ¿pero cómo? Sí, pues es que mira, cuando ando ahí arriba, donde están las luces y todo esto, ¿no? Sí, claro, escuchas cómo lo que decías hace rato, el sonido del metal con metal, que es una estructura de metal. Dice, pues sí, andas ahí arriba poniendo luces y pues sí, ahí andas escuchando. O escuchas como en la parrilla, escuchas cómo pasa alguien corriendo. Escuchas los pasitos así como de corriendo. Y tú como, ¿en qué momento te acostumbras a algo así? Pero sí hace muchísimo sentido, sobre todo porque pues es gente que está ahí como 10 horas al día, pues es un horario laboral normal, ¿no? Que ya te haces como de, o sea, casi creo que saludas al fantasmita, ¿no? Del niño que pasa corriendo, que era lo que nos decía él, que pasaba en la parrilla. Y decía, sí, se escuchan las pisaditas corriendo va a ser un niño o una niña. Y tú como, cero vuelvo a llegar yo aquí sola. Y te prometo que toda esa temporada jamás acostumbré a llegar temprano. O sea, lo normal debería ser llegar temprano. Pues no, yo me acostumbré a decir, ya mínimo que hay alguien más que yo. Porque yo sola ni de chiste. En el maravilloso Teatro Espacio. Y en todos los que han dado esto, he tenido la fortuna de estar en teatros muy antiguos. Sí es muy común el ruido, la puerta que se cierra. O por ejemplo,
algo que se ha vuelto como costumbre para mí es que se azota la puerta. Ay, ya llegó Stanislavski, que es como el teórico del teatro, ¿no? Es como que pasa el Stanislavski, qué bueno que ya llegaste para que nos ayudes. O sea, ya sé justamente lo que decía Salo, fíjate, inconscientemente. O sea, porque me pasa muchísimo eso del azotón de puerta. De la nada. O sea, de estar entreabierta, se cierra. Ajá. Eso es algo que sí me pasa muy común. Después ya le empiezas a encontrar como el motor, las razones, obviamente. Quieres decir, es que el aire, es que el tal, pero hay lugares donde dices, ni corriente de aire hay. O sea, ¿cómo sucede? O a mí, el cerrón de puerta. Yo creo que es como lo más común que me ha pasado. En Veracruz, por ejemplo, estuvimos en teatros muy antiguos. Y sí, o de repente sentir como esta brisita que dices, ay. Sí. Como cuando alguien pasa atrás de ti. Ajá, exactamente. Sí. De hecho, dicen que ¿sí has escuchado La Dama de Negro? Esta obra. Sí. No la he visto, pero sí sé cuál es. Bueno, muchos de los del elenco han tenido muchos sustos durante las presentaciones porque hay cosas que ellos ya no prepararon y que de repente ocurren. Y escuché de una persona que fue a verla un día en el que no se vendieron tantas entradas. Ya era una de las muchas repeticiones de funciones que tenían en un lugar. Y dice él que tiene muy marcado que cuando llega, ve que en el asiento de atrás está una señora grande y la ve desde su espalda, pues. Entonces él va entrando, ve la espalda de la señora grande que trae un vestido azul. Se sienta él adelante. Escucha la risa de la señora en algunos momentos de la función y él se le hace extraño porque no va de la mano con la obra. En algún momento voltea, le ve la cara y en cierto punto de la obra él se tiene que parar a ir al baño. Y cuando se para y va, ya no la ve. Dice que extraño. La señora la verdad es que era muy ruidosa. Vuelve a entrar, está viendo toda la obra. En otro momento de la obra voltea y ahí está. Entonces llega un momento en el que ya está cerca de acabarse la obra y él por ciertas circunstancias se tiene que parar e irse. Y donde se para no ve a la señora. Sale del teatro. Y cuando voltea al teatro por alguna circunstancia, ve a la señora pegada en la puerta despidiéndose de él. Se asusta súper cañón. Y pasando unas semanas, va con otras amistades, por lo mismo que no ve el final de la obra. Y llegando ahí, a la chava de la entrada, que le está comprando los boletos, le dice, oye, me pasó esto la vez pasada. Dice, sí, la señora de azul siempre se aparece. Es la fila G, el lugar 7. Siempre es el mismo lugar. Y si quién es ella, no sabemos. Pero desde hace un chorro, siempre la ven las personas. Entonces sí, a veces los teatros encerran como que ciertas historias, ¿no? Tiene que ver, yo creo que lo más como lógico o lo clásico sería como el momento de la construcción, ¿no? Como que lo que sucedió durante la construcción. Que uno siempre como relaciona accidentes o caídas o golpes o no sé, o sea, construir. Bueno, es lo que es como la referencia que yo siempre he hecho. La relación, perdón, que yo siempre he hecho, como que desde que se construyó algo, cosas pasan cuando estás construyendo un lugar de esa magnitud. Sí. Segundo, insisto, o sea, la cantidad de historias, la cantidad de energía, la cantidad de gente que va y viene. Lo vuelven como una antena. Algo, exactamente. Algo sucede ahí que de pronto atraes. Imagínate una obra de este calibre. Claro. El tema que tiene el por tipo de emoción que se está generando en muchas personas a la vez. Por eso siempre las grabaciones de las películas de terror tienen estas historias de que es que la niña del exorcista, cosas que ocurren en el film le pasó, o la de Poltergeist, que se murió creo que después o una cosa así. Entonces siempre hay como cosas relacionadas porque realmente estás hablando con un nivel de energía que está, más bien con una energía que está en otro nivel. No estamos como en el plano cotidiano, ¿sabes? O sea, estás hablando de oscuridad y de otras cosas. Cosas densas. Exactamente. Entonces yo creo que, exacto, funciona como una antena receptora en la que... Muy bien, yo coincido, yo lo veo como una antena receptora y depende de la emoción,
a veces tiene que ver con lo que estás jalando. De la historia de la Ouija me llama mucho la atención lo del crucifijo. Está interesante, buscaré más en torno al tema, pero Johanna, ¿hay alguna historia con la que te quieras despedir? La historia de mi vida en la que jamás voy a hacer obras de teatro de terror. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia voy a hacer obras de teatro de terror. Sí, no. Nunca. No. Que me dejen tranquilita. Los espíritus, yo los respeto, los quiero. Llevarlo en santa paz. Sí, claro. No, que no me molesten. Me gusta dormir. Me gusta dormir tranquila. No es por contradecirte ni con ninguna mala intención, pero quiero despedirme con una historia que guardé justo para el final. Para que yo no pueda dormir. Es parte de la costumbre de este canal que las personas dicen, no sé por qué me da tanto miedo y al mismo tiempo me deja dormir, pero me dan pesadillas. Porque vine. A ver. Para la gente de Ecuador, sí. Quiero que me corrijan. Creo que esto que les voy a contar ocurre en un lugar que se llama Riobamba. En Riobamba hay una colina que tiene una iglesia muy antigua que está abandonada desde hace décadas. La iglesia dicen que está maldita. No maldita en esos leyendas urbanas en las que a nadie le consta y simplemente el lugar abandonado le inventan mil historias. No, está maldita porque hay muchísimas historias muy malas, muy negativas, muy aterradoras con ese lugar que las personas se pasan en boca y no es de le pasó a mi bisabuelo, es le pasó a este güey que está ahí y que lo ves y está siempre como aterrado y alejado de las personas. ¿Te acuerdas de Juan, el que era amigo de Tarará y que desde hace una semana no lo ves? Es porque fue a visitar la iglesia. Y empiezan a darse cuenta que como si fuera un lugar muy contaminado, que el que va ahí sí termina muy afectado. Bueno, pues unos estudiantes que estaban en la carrera de comunicación no les importó mucho eso. Les pidieron hacer un film para terminar su proyecto final de graduación y decidieron hacer una película de terror y grabarla ahí. Pues un grupo de 10 personas van para allá. Esto me lo contó una de las 10 personas que estuvo ahí. Dice que desde que se iban acercando a la iglesia, que era una sensación espantosa, que era como ir a un lugar que estuviera lleno de bestias que tuvieran como hambre y sed de sangre. Dice, era como si tuvieras una sensación de peligro inminente, pero como jamás le he vivido en mi vida en ninguna situación, más que ahí. Y si no había nada, era un lugar que estaba vacío. Y me generaba eso. Y con la luz del sol con la que estábamos yendo a grabar, pues no era para sentir eso. Y empiezo a notar que todos nos sentimos más o menos igual por las caras, porque disminuimos la forma de caminar, porque algunos hasta están medio encorvados. El lenguaje corporal de todos nos hablaba que todos estaban muy incómodos. Y hay uno que decide matar al elefante en la habitación y dice, ya, no vamos a tener miedo, vamos a entrar. Y él se agarra corriendo para allá y empieza a decir estupideces para que todos nos riamos y nos lo tomemos más a la ligera. Él entra y después todos los empezamos a seguir. Cuando entramos, él está parado viendo a un fondo de un pasillo y las manos le están temblando. Todos nos quedamos como que impactados porque no entendemos si nos quiere jugar una broma o si está pasando algo en realidad. Vemos el fondo del pasillo y vemos que hay una sombra que está pasando de extremo a extremo y empieza a agarrar una velocidad que ya es bastante anormal. No es una persona corriendo, es algo que parece que se está balanceando y llega de esquina a esquina, de esquina a esquina, de esquina a esquina y empieza a avanzar hacia nosotros. Agarramos a nuestro compañero y vemos que está rígido. Y él no es actor, él no sabe actuar, él no sabe hacer eso. Él es un idiota que le gusta hacer comedia y que le gusta hacerse el chistoso. Y esto sí se nos hace extraño. Cuando pasamos al frente de él tiene los ojos abiertos, la boca está abierta y le está temblando la quijada. Entonces parece que estuviera más bien como en algún tipo de epilepsia. Nunca había tenido un ataque de ese tipo frente a nosotros. Entre todos lo agarramos, lo empezamos a sacar de ahí y tenemos miedo porque esa madre que se está moviendo de extremo a extremo se está acercando a nosotros. No sabemos qué es. Puede ser un animal, puede ser una persona aunque no parezca, porque todo realmente ahí es muy oscuro. ¿Salimos? Cuando salimos y cruzamos la puerta de ahí,
él empieza a hacer ruidos como... Y se mantiene así todo el camino de regreso a la ciudad. Al día de hoy, todavía está en una institución de salud mental. Nadie sabe qué fregado le pasó. Lo llevaron con psiquiatras. Dicen que tuvo simplemente un colapso, algún tipo de ataque de locura. Y ese amigo que estábamos con el trabajo final no se graduó. Gracias, familia nocturna, por habernos acompañado el día de hoy. A la gente que nos sigue, gracias. Y los que no, suscríbanse. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Instagram y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Dulces pesadillas. Bye bye.